doctor Joseph Harold Pierre, quien es un reconocido politólogo en varios países del mundo. Creo que a mí me tocó verte, Harold, en algún momento con colegas de CNN, ¿verdad? Sí. ¿Has tenido participaciones ahí? Sí, he participado en varias ocasiones en CNN, sí, sobre Haití y sobre América Latina. Y bueno, y vaya que Haití es noticia por varias razones, no tanto por el fútbol, porque le fue medio mal el sábado. Sí, pero tenemos que reconocer también hubo un desequilibrio de parte del árbitro. Sí, estuvo muy cargadito, ¿no? Estuvo así como... Sí, exactamente. Yo creo que estaba más bien del lado de Escocia, desgraciadamente. Sí, y eso se le notó una cosa. Después salió con que había hecho un saludo nazi o bueno, una cosa. Pero bueno, Joseph Harold Pierre es un reconocido, decía usted, doctor en políticas públicas, en ciencias políticas, perdón. Sí, eres graduado de la Universidad de Nottingham, Inglaterra. University, yeah. Y pues es experto en gobernanza, le digo, en políticas públicas, en finanzas. Y te pediría, empezando la conversación, Joseph, que nos digas, ¿qué andas haciendo en Tijuana? Bueno, fui invitado a hacer una presentación en un congreso sobre movilidad humana. Y bueno, era más bien hablar un poquito de la realidad haitiana, lo que más me interesa, la economía haitiana, la política haitiana, siempre en el contexto de América Latina. Y a eso he venido. Y la gran ventaja, he podido dialogar un poquito con la comunidad haitiana y ver su integración en el país. Y también hablarles de la necesidad de pensar en Haití y de ver cómo pueden contribuir tanto económicamente y políticamente al desarrollo del país. Desde el exterior, estando en el exterior. Por el momento sí, estando en México, estando en Tijuana, estando en Baja California, ver cómo ellos pueden contribuir al desarrollo de Haití desde aquí. Platicaba contigo ahorita fuera de micrófonos, fuera del aire todavía, que a mí me ha dado mucho gusto ver cómo la migración haitiana ha puesto en muchos sentidos el ejemplo a grupos migratorios por su integración con la comunidad tijuanense. ¿Tenemos una idea de cuántos haitianos radican en Tijuana? Bueno, según estadísticas recientes que he visto aquí en México, hay entre 10 y 15 mil haitianos en Baja California, entre Mexicali y Tijuana. Ok, sí. Es importantísimo. Y en Tijuana mayoritariamente, debo suponer. Sí, por supuesto, la gran mayoría está en Tijuana, no en Mexicali. ¿Cuántos estaríamos hablando? ¿Unos 10.000? Sí, 10.000. ¿Y se han integrado muy bien? Joseph, ¿tus paisanos? Bueno, lo que he visto es que tanto en los documentos, investigaciones que he leído y sobre todo dialogando con la comunidad haitiana, he visto que la comunidad se ha integrado pese a las dificultades. Yo creo que en varios sectores se sienten integrados y han podido avanzar. Evidentemente han llegado acá con miras a cruzar la frontera, con miras a ir a Estados Unidos. En algunos, con el programa Biden también, unos estaban acá, pero cuando el nuevo gobierno toma la decisión de cerrar este programa, se han quedado acá y han podido integrarse. Así que es una ocasión también para darle gracias a México, especialmente a Tijuana, por la acogida a mis complementos haitianos. Bueno, sí supe de la muerte lamentable de un connacional tuyo, de un haitiano, pero sí quisiera denotarle a nuestro auditorio que ni un haitiano ha sido detenido y procesado por delincuente en Baja California. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es algo muy, muy positivo, porque si hay algo que Haití necesita es proyección internacional. Y para nosotros es una noticia muy positiva, la gente tiene que escucharlo, que ningún haitiano, de los 110.000 que hay en México, de los 110.000 haitianos en México, ninguno ha sido procesado por delincuencia. Para nosotros es algo muy positivo. Yo creo que el pueblo haitiano es un pueblo noble, el pueblo haitiano es un pueblo pacífico. Si en Haití hay tanta pobreza, aunque Haití tiene un gran potencial de desarrollo económico, pero si hay tanta pobreza y que no hay, digamos, aparte de las bandas criminales, el pueblo sigue viviendo en paz, eso significa que el pueblo haitiano es un pueblo pacífico noble. Y aquí también es una noticia para nosotros muy importante como haitianos, que ningún migrante haitiano, ningún haitiano en México de los 110.000 ha sido procesado por delincuencia. Es correcto. Acá en Tijuana hubo un homicidio, asesinaron a un compatriota tuyo, pero después trascendió que había sido por un asunto ahí
pues de faldas, ¿no? De un asunto ahí de un triángulo pasional, nada que ver con una actividad delincuencial como tal. Pero esto lo pongo como contexto para preguntarte cuáles serían, cómo visualizas tú, cuáles serían desde tu punto de vista las acciones de corrección que eventualmente tendrían que tomar los gobiernos mexicanos para poder integrar de mejor manera a tus compatriotas que emigraron a México, a Baja California en particular. Bueno, lo primero, ¿para qué? Para que los haitianos migraron a México. Actualmente son dos razones fundamentales, por razones económicas, como siempre, y hoy en día también por razones de seguridad. Yo creo que desde siempre los haitianos han emigrado por razones económicas. Hoy en día el factor principal, según los datos, es la razón de seguridad. Es decir, que este problema hay que resolverlo. El conflicto armado en Haití está muy severo. Sí. ¿Qué es lo que el gobierno mexicano podría hacer? Primero, facilitar digamos, la integración regularizar los haitianos, ayudar a este proceso, facilitarlo, eso es uno. Y yo sé, ya he hablado con algunos mexicanos, yo sé que también a veces los haitianos necesitan sus papeles desde Haití o en los consulados haitianos, resulta difícil conseguirlos, eso es otro tema, pero en el caso mexicano es facilitar la regularización de esos haitianos, es uno. Segundo, los haitianos han emigrado buscando mejores condiciones de vida. Lo segundo eso no tanto es el Estado, sino es el sector privado, es ver, digamos, cómo se podría ayudar con una tasa más alta de empleo, bueno, con respecto a los haitianos. Eso sería lo segundo. Yo sé que están trabajando en el sector de la construcción, en el comercio informal, en obras de infraestructura. Es ver cómo ellos pueden conseguir más trabajo. Un gran grupo han estado trabajando, pero he hablado con algunos también, no todos, y eso se entiende, siempre va a haber cierto nivel de desempleo, pero es ver cómo se puede crecer este empleo entre los haitianos, porque los haitianos están aportando muchísimo a Haití, a sus familiares en Haití, y yo creo que eso es fundamental para la economía haitiana. Una tercera parte del PIB haitiano viene de los migrantes, de la diáspora haitiana, y por eso evidentemente queremos que esa gente, la diáspora haitiana, pueda votar, porque no es posible que están aportando tanto. Es uno de los 3 países que más aportan a su país de origen, son El Salvador, Guatemala y Haití. Y estamos esperando que los haitianos, al igual que los salvadoreños, al igual que los mexicanos en el extranjero, también que los haitianos puedan votar, porque en Haití hay esta exclusión de parte de la clase política. Danos una pequeña reseña, Joseph, por favor. Amigos de radio, estoy conversando esta mañana aquí en el estudio con Joseph Harold Pierre, un reconocido economista, politólogo, doctor en ciencias políticas por una universidad británica. A quien te quiero pedir, Joseph, me ilustres muy brevemente cuál es el motivo del conflicto armado que se tiene en este momento en Haití, que está expulsando a tanta gente. Bueno, yo diría el factor principal de explicación de lo que está pasando en Haití, el conflicto armado, es lo que yo llamo la ausencia total de élites en Haití, la ausencia total de élites. Porque el conflicto armado surge de 2 grupos. Por un lado, la clase política, por otro lado, el sector privado haitiano. La clase política, porque esas armas generalmente son distribuidas en tiempos electorales para hacer disturbios. ¿Ok? Y con eso, esos pobres, muy vulnerables, se quedan con esas armas. Y al no tener nada, al no recibir las promesas de parte de los políticos que los arman, utilizan esas mismas armas, y eso ha dado el resultado que estamos viendo ahora. La otra causa, tenemos también que hablar del sector privado, porque es el sector privado que financia a los políticos. De alguna forma, ellos indirectamente participan también
en eso. Y segundo, el sector privado ahora tiene que, a veces, que pagar a esos delincuentes, a esas bandas, para proteger sus negocios. Sin embargo, si hubiera una élite, si hubiera élites políticas en Haití, tendríamos partidos políticos, tendríamos una clase política que está pensando en el largo plazo. De igual forma, el sector privado habría financiado, habría apoyado algunos partidos políticos, pero no individuos con resultados inmediatos. Es decir, el resultado de lo que estamos viendo ahora es el resultado de una ausencia total de élites, especialmente élites políticas y élites económicas en Haití, de igual forma élites intelectuales. Ahora, también se dice que la comunidad internacional no ha ayudado a resolver el problema. Yo soy muy realista y más de la realpolitik. Yo diría que en el contexto haitiano es cierto que la comunidad internacional pudiera hacer más para, por ejemplo, impedir que las armas lleguen a Haití. Pero yo, como digo que yo soy de la realpolitik, yo creo que el problema menos de la comunidad internacional es un problema interno que los haitianos, que el gobierno haitiano, que la clase política haitiana, que el sector privado haitiano, como sociedad, tiene que pensar y resolver. Bueno, ya la ONU había pensado, no sé si se concretó, en la posibilidad de enviar fuerzas internacionales, los cascos azules, para hacerse el control de Haití, ¿no? Está grave la situación en Haití y esto podría, de toda suerte, pues implicar una mayor migración en el próximo futuro. Pero te pedí este contexto porque de ahí viene otra faceta. ¿Cómo hacerle para que desde México fluya ayuda, inclusive de tus compatriotas, para resolver la situación en su país, en Haití? Bueno, yo creo que el apoyo, la ayuda que México podría ofrecerle a Haití para resolver el problema, hay que verlo en dos dimensiones. Primero, la situación actual, ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos una misión de paz, lo que necesitamos es una fuerza bien armada para enfrentarse con las bandas criminales y resolver el problema, como debe de ser. Yo creo que el modelo salvadoreño es un buen ejemplo. Aquí hay que enfrentar, no una misión de paz, es una misión militarizada para resolver el problema. Eso, México, de alguna forma, pudiera participar en esa misión, que sea con soldados o sea con financiamiento, porque a veces la comunidad internacional promete, pero no resuelve concretamente el problema. Es correcto. No desembolsa realmente. Eso es una forma. La otra forma es, ya lo he dicho, una mejor integración de los haitianos, aunque México es uno de los países que mejor ha acogido a los haitianos en la región, y le damos gracias por eso. Ahora, la otra cosa es que Haití tiene un gran potencial de desarrollo, un enorme potencial de desarrollo. ¿Qué es lo que necesitamos en Haití? Necesitamos primero resolver el problema de la inseguridad y atraer inversiones extranjeras directas. Porque el inversionista, ¿qué busca? Busca optimizar sus beneficios. Claro. Busca un espacio donde le va a ir mejor. En Haití, si se resuelve el problema de la inseguridad y si también América Latina y México participe de alguna forma la emergencia de una nueva clase política en Haití que necesitamos urgentemente, yo creo que le va a ir mejor a Haití y América Latina no tendrá esta oleada de migrantes haitianos. Un ejemplo clarísimo. El salario en Haití, hay muchísima gente que no tiene trabajo. El 85% de la fuerza laboral haitiana no está trabajando. 85%. No estoy hablando de datos de trabajo formal, van a decir que el desempleo es el 15%, pero oficialmente la gente que está desempleada en Haití, más la gente que está en empleo formal, es 85% de la fuerza laboral. Ahora, si tenemos inversiones extranjeras directas en varios sectores, sobre todo la manufactura, en Haití ya tenemos un programa con Estados Unidos que se llama el HOPE, y con eso Haití tiene una gran ventaja para atraer a inversionistas extranjeros. Uno. Segundo, en Haití el salario mínimo
es máximo $200. En América Latina, en la región, es entre $400 y $500. Es decir, ya solo en el salario, el inversionista tendrá una reducción de la mitad del costo digamos, en salarios. Es decir, Haití es un país con un gran potencial. Primero, el salario es bajo. Segundo, tenemos muchísima gente que está dispuesta a trabajar, por eso están migrando. Y en Haití todo está por hacerse. Es decir, es para mí un país con gran potencial de desarrollo económico, de inversiones. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ayuda para, uno, resolver el problema de la inseguridad y, segundo, ayudar a la emergencia de una nueva clase política. Porque con políticos que no pueden pensar en largo plazo, que no pueden, digamos, implementar planes de desarrollo, planes de políticas públicas, no vamos para ninguna parte. Por eso, hoy en día, hay, digamos, nuevos actores políticos que están pensando reformar la política en Haití. Hay nuevos líderes políticos. Por ejemplo, hay un partido, yo creo que vale la pena decirlo, hay algunos nuevos partidos políticos en Haití, pero hay uno que es reconocido en Haití por el hecho de que está reestructurando, está reformando la política en haitiana, se llama EDE, en español sería los comprometidos con el desarrollo de Haití. Okay. Yo creo que este partido está haciendo un trabajo muy positivo y hay que reconocérsele. Es decir, yo creo que eso, en resumidas cuentas, uno, ayudar a resolver el problema de seguridad. Segundo, ayudarnos a tener una mejor proyección para la atracción de inversiones extranjeras directas en Haití. Con eso, el problema haitiano va a estar resuelto y seremos un polo de atracción de inversiones, y eso es lo que necesitamos, eso es el apoyo que necesitamos, no solo de México, sino de los países de la región. Pues muy bien, nos queda muy claro el panorama. Yo espero que sí pueda resolverse a la brevedad posible. El principal conflicto que bien has puntualizado, Joseph, es el tema de la inseguridad, ¿no? Por supuesto. Ese es el eje de la carreta. Hay un paralelismo ahí con un país latinoamericano, que también aquí en México tenemos, pues tú lo sabes, un problemón con la seguridad pública. Pero sí, la proporción es distinta, es decir, los casos, la realidad de ambos países es diametralmente distinta. Leo muchas cosas sobre tu patria y es muy lamentable que un país con tantos recursos naturales esté sumido en una pobreza tan grave y en una inseguridad tan marcada, pues. Eso es un contrasentido terrible. Pero así estamos. Así estamos, y sencillamente porque el Estado no existe, como le he dicho, porque no hay élites. Ahí está todo el problema. Y no hay élites. ¿Y por qué no hubo élites? ¿Por qué no se formó una conciencia colectiva de preservar ese objetivo de una clase política que gobierne? Bueno, ese tiene sus raíces profundas en la historia haitiana, desde la independencia. Yo creo que la clase política de la independencia no ha sabido de alguna forma desvincularse de la mentalidad colonial. Eso es uno. Y de igual forma, el sector privado en un primer tiempo no era haitiano, tampoco se considera haitiano, y era el problema. Yo creo que hoy en día no hay desvinculación con Haití, no es tan fuerte, pero sigue siendo presente en el país. Yo creo que, y la élite intelectual, por ejemplo... Seguimos arrastrando los fantasmas, ¿no?, del pasado. De alguna forma yo creo que sí. Y la élite intelectual, como escribió un gran intelectual haitiano, Jean-Price Mas, en un texto que se llama La vocación de la élite, es que él dice que hay élite, pero para mí no hay. Tenemos, en ese sentido, no estamos en la misma línea. Pero lo que sí él dice es que la élite haitiana, la élite intelectual, siempre está al servicio de la oligarquía, pero que no está pensando en el problema haitiano. Es decir, que yo creo que el problema haitiano, antes que todo, es un problema de élites, de gente tanto
en la clase política, como en el sector privado, como en los sectores que están pensando a lo largo plazo para el desarrollo de este país. Más colectivo, no tan personalizado el desarrollo. De alguna forma sí, de alguna forma sí. Más para la gente. Pero ahora, ¿qué es lo que necesitamos? El trabajo, inversiones extranjeras directas. Oye, y en el caso, ya para concluir, Joseph, en el caso, recapitulando, como empezábamos la conversación esta mañana, los haitianos en Tijuana, estos 11,000 haitianos, estos 15,000 haitianos en todo Baja California, ¿cómo has visto, qué obstáculos has detectado en tus conversaciones con ellos que han enfrentado para su integración? ¿El español? ¿El aprender el idioma? Bueno, en realidad no tanto, porque los haitianos que han llegado a Baja California, si no tienen capital social, relaciones, pero tienen capital humano, la mayor parte son profesionales. Esa gente tendría que estar en Haití trabajando, pero bueno, como dadas las condiciones, han emigrado. Y el problema no es tanto del español para muchísima gente con la cual me he encontrado que son profesionales, es sobre todo el tema del trabajo. El tema del trabajo y también el tema del costo de la vida. Esos son los problemas. Lo que aludías tú, la falta de papeles para trabajar de manera legal por parte del gobierno mexicano. Sí, exactamente. Algunos no son regularizados. Y sí, por supuesto, si no son regularizados, no pueden intervenir en el sector formal. Claro, es interesante. Pero te prometo que vamos a darle seguimiento, vamos a tratar de empujar acciones de ese tipo para que pues, la comunidad inmigrante haitiana pueda tener mejores esperanzas de futuro acá en Baja California. Te agradezco mucho, Joseph, que has venido acá al estudio esta mañana. Si me lo permites, estaremos en contacto en el próximo futuro. Gracias, Borja. Estaremos en contacto y seguiremos trabajando para Haití. Y Haití cuenta con usted como un aliado para que ya los migrantes no vengan a México, sino la gente se queda en Haití porque Haití tendrá el desarrollo que esperamos. Que cuiden su patria como queremos todos los mexicanos. Así es. Muy bien, gracias, Joseph. Buenos días. Gracias. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Vamos a ir a una pausa. En instantes volvemos con más. Carril para bicicletas. Solo una persona por patineta. No lo olvide, aplican las leyes de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. No tome antes de usar una patineta. Conduzca